Bueno, pues vamos a empezar. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿A cuántos les gusta aprender de la palabra de Dios? ¿A quién le gusta? Amén, amén. A mí también me encanta aprender de la palabra de Dios. Yo me enamoré de la palabra y comencé a estudiarla de una manera impresionante, con mucho frenesí. Después de que entendí el amor incondicional de Dios, la gracia, cuando pude tener una revelación y un entendimiento del amor de Dios que es incondicional, comenzó a haber en mí un hambre, un anhelo por estudiar y conocer su palabra. Comenzó a tener sentido su palabra, cosas que yo no entendía, que decía, bueno, me dicen que Dios es bueno, pero también veo que Dios es duro. Entonces, todas esas cosas que yo no entendía vinieron a ser reveladas y vino a hacer algo que cambió completamente mi corazón y mi perspectiva de cómo ahora veo a Dios. Y ahora su palabra para mí es viva y es eficaz. La veo y la veo con vida. Aquí en Gracia y Fe vamos a hacer mucho énfasis en enseñarles la palabra de Dios. Y hoy vamos a enseñarles, hoy vamos a hablar del tema que para mí es muy importante y para Dios yo creo que fue un tema muy, muy importante, uno de los más importantes diría yo, y hoy vamos a hablar de ese tema. Se llama la importancia de hablar en otras lenguas o de hablar en lenguas. La importancia de hablar en lenguas. Fíjense nada más, desde hace mucho y habíamos empezado la semana pasada a hablar sobre el tema del bautismo en el Espíritu Santo y cómo había sido profetizado desde muchos años, cientos de años atrás. El profeta Joel dijo que inspirado por el Espíritu Santo, que en los postreros días, o sea, en estos días sería derramado el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Entonces, dice, entonces profetizarán, tendrán visiones, verán visiones, sueños. Entonces ya está hablando de cosas sobrenaturales que sucederían cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. El domingo pasado hablamos de lo que es el Espíritu Santo en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está aquí en la tierra y Él es el que nos atrae a Cristo. Él es el que habla a nuestro corazón y nos hace que abramos nuestro corazón y creamos en Cristo. Y una vez que creemos en Jesús, también dice que el Espíritu Santo viene y sella nuestro espíritu. Y recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y entonces podemos comenzar a vivir y experimentar la vida y el carácter de Cristo en nosotros. Entonces es cuando podemos comenzar a reflejar a Cristo y comenzar a dar fruto. Pero siempre habló, hasta Cristo mismo decía, creo que viene en Lucas, que decía que esperaran sus discípulos en Jerusalén, que no se fueran de ahí. También viene en Hechos capítulo 1 que les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre, que haya venido el Espíritu Santo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en agua en el Jordán, decía que Jesús, el cual no era él ni él digno de desabrochar su calzado, decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí es mucho más poderoso que yo. Y decía, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, todo eso que se dijo de que un día vendría el Espíritu Santo, se cumplió en un día que se llamaba el día de Pentecostés. Ese día, un día muy importante, donde se reunían todos los judíos, y era el día de acción de gracias por las cosechas, y llegaban a Jerusalén, y era un día muy importante. Y ese día tan importante fue el que escogió Dios para manifestar la llegada o el derramamiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no había venido todavía en el bautismo o en el derramamiento que se había profetizado hasta el día de Pentecostés. El día de Pentecostés dice ahí en Hechos capítulo 1 que estaban reunidos en un lugar
en un segundo piso, dice la palabra, en un aposento alto. Y estaban reunidos 120 en un mismo sentir. Todos estaban ahí porque eran creyentes en Cristo Jesús y estaban alabando, estaban orando y dando gracias a Dios. Y dice ahí en Hechos, si lo leen ahí en su casa, no se los voy a leer ahorita, cómo de repente vino un viento recio que sopló sobre ese lugar. Y dice la palabra que se repartieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hablar en lenguas. Déjame decirte que esa evidencia era algo que no había sucedido antes. Aunque estaba profetizado, y hay algunas citas que hablan de eso, de que íbamos a hablar en otra lengua por el Espíritu Santo, era algo que no se había visto. Los apóstoles habían estado con Jesús durante 3 años y ellos nunca habían visto ni habían oído que alguien hablara en lenguas. Era algo que nunca había sucedido. Jesús nada más les dijo: esperen la promesa del Padre y van a ser investidos de poder, van a ser bautizados con poder. Y decía, y me van a ser testigos, porque ese poder que viene sobre ti del Espíritu te hace ser testigo de Cristo. Es poder. Por eso decía, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El fuego es una representación del poder de Dios. Entonces, hasta que venga el poder de Dios sobre los cristianos, es cuando entonces reciben la habilidad de Dios para poder manifestar el ministerio de Jesús. Lo que hizo Jesús, sanar enfermos, tener realmente resultados, porque Jesús donde quiera que iba tenía resultados. Y la habilidad que tú recibes cuando recibes el bautismo del Espíritu, tú recibes la habilidad para producir resultados. Por eso les decía, no se vayan, les decía, no empiecen a hacer nada, aunque habían estado 3 años en curso intensivo con Jesús y habían aprendido de Jesús todas las cosas. Jesús sabía que no estaban preparados y les dijo, no se vayan de Jerusalén. En otras palabras les decía, no empieces a ir a testificarles a la gente de mí, de Cristo, no traes con qué, como dicen así popularmente, no traes con queso las gordas, no traes nada, espérate, o sea, no es con labia, se requiere el Espíritu Santo. Para que me sean testigos requieren el poder del Espíritu Santo. Entonces, llega ese día de Pentecostés y cae ese derramamiento del Espíritu Santo donde los llena y empiezan a hablar en otras lenguas. Y hoy voy a hablar de la importancia de hablar en otras lenguas. Si vemos que la manifestación que ocurrió durante ese momento tan importante fue que empezaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a profetizar también, y dicen que les oían que hablaban personas que venían de diferentes lugares, de África, de Asia, árabes, y les oían que hablaban en sus lenguas. Decían, ¿no son estos galileos todos ellos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras lenguas? Que hablaban y glorificaban y magnificaban a Dios hablando en lenguas. Y algunos dicen, bueno, ¿qué son las lenguas? Las lenguas es un idioma, es un dialecto. Es una lengua que existe o existió. A lo mejor algunas ya no están vigentes, ya no se hablan en el mundo, pero son idiomas, son dialectos y son es una forma en que el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y fíjate, todo el libro de Hechos nos habla que cada vez que eran bautizados por el Espíritu Santo, la gente comenzaba y hablaba en otras lenguas. Cada vez que alguien recibía el bautismo en el Espíritu Santo, empezaban a hablar en otras lenguas. Y decías, ¿por qué Dios escogió la manifestación de hablar en otras lenguas? ¿Por qué no escogió otra cosa? Aparte que era algo muy raro, porque cuando empezaron, dicen en el día de Pentecostés, a hablar en otras lenguas, la gente dijo, bueno, ¿qué pasa con estos? Algunos decían, están borrachos. De hecho, en 1 Corintios capítulo
En 1 Corintios, capítulo 12 al 14, habla mucho del hablar en lenguas, y ahí dice que si llega alguien y ve a toda la iglesia hablando en lenguas, pues van a decir, ¿y estos qué? ¿Están locos? ¿Se volvieron locos? ¿O qué pasa? Porque es algo extraño. O sea, no es algo que digo yo, ay, oigo que todos estamos horri vaca shotro bro con breme, el mexica macori bacaya, que le mete rebequesico robo cotendele, el mesende, kibro bosete, cobra mama, macete le quiliama, soto lo coriama. Y si todos nos ponemos a hablar en lenguas, van a decir, ¿y estos qué? Pero cuando recibí yo el bautismo del Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas, también para mí, para mi mente era algo ilógico. Y de eso voy a estar hablando aquí porque hay una importancia. Si para Dios fue muy importante que el día de Pentecostés decidiera que la manifestación de la llenura del Espíritu, de que el Espíritu Santo había venido, la promesa, aquello que había sido profetizado, se cumpliera en la vida de los que estaban ahí reunidos y empezaran a hablar en otras lenguas. Entonces quiere decir que hay algo ahí. Vemos en Hechos capítulo 10, y se los voy a nada más a parafrasear, porque no quiero leerles todas las citas, pero en Hechos capítulo 10, ahí habla la historia de un hombre, de Cornelio. Y fíjate que me gustaría leerles el principio de Cornelio, porque ahorita me acordé durante la ofrenda, de algo que me gustó, porque este hombre dice que era un gentil, o sea, no era judío. Y en ese tiempo los judíos eran los únicos que podían recibir de Dios. O sea, no había habido nunca una muestra o manifestación de que Dios quisiera también alcanzar a los gentiles. Hablando de los gentiles es hablar a todos aquellos que no son judíos como nosotros que no somos judíos. Pero dice en el capítulo 10 del libro de Hechos que Cornelio era un capitán de una compañía llamada La Italiana. Era un capitán romano, era gentil. Y dice que él era un hombre piadoso, que amaba a Dios y que iba y ayudaba al pueblo de Israel, a los judíos, que les daba de su dinero, o sea, los ayudaba. Y dice que Dios oyó las oraciones de él, de Cornelio, la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Fíjate, Dios consideró lo que él daba. Ahí dice la palabra limosna, pero él era un hombre que daba y daba bien. Y Dios escuchaba sus oraciones. Por lo cual se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, manda a alguien a traer a Pedro, al apóstol Pedro, porque él tiene un mensaje para ti. Y se los voy a contar la historia en breve. Pedro también estaba él orando, dice, arriba del techo de su casa, cuando tuvo una visión, y tuvo una visión donde vio un manto grande, donde estaba agarrado de los 4 extremos y había diferentes tipos de animales. De los animales que Dios en la ley permitía, decir, estos animales sí puedes comer, pero de estos no. Estos son puros y estos no son. Y le mostró y le dijo: Pedro, come. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no puedo tomar de estos animales porque yo nunca he puesto en mi boca alimento impuro. Y dijo: no le llames impuro a lo que yo ya purifiqué. Y le estaba dando la enseñanza de que no le llamara impuro o no llamara algo malo a los gentiles, a los que no eran judíos. Porque en ese momento le dijo el Espíritu de Dios a Pedro: hay alguien ahí afuera, abajo, tocando la puerta, ve con ellos, ve con ellos. Y los que venían eran los que había mandado Cornelio. Oye, venimos aquí porque nos mandó Cornelio por Pedro, que él tiene algo que decirnos. Y el Espíritu de Dios le dijo a Pedro: ve con ellos.
Dice que llegaron a la casa de Cornelio y ahí estaban los familiares, amigos y todo de este capitán romano. Y comenzó Pedro a testificarles de Cristo. Les comenzó a hablar de Cristo. Y dice que mientras estaban ellos escuchando de Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Y dice que comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Y Pedro se maravilló y los judíos que iban con él dijeron: ¿cómo es posible que sobre estos gentiles también se haya derramado el Espíritu Santo con la misma señal con la que nosotros también fuimos bautizados? Porque les oían que hablaban en lenguas. Entonces, ahí está otra manifestación de que recibían el bautismo del Espíritu Santo, llegaba el Espíritu Santo sobre de ellos y empezaban a hablar en otras lenguas. También en Hechos, capítulo 19, cuenta la historia de que Pablo, el apóstol Pablo, andaba por la región de Efeso. Y al llegar ahí dice que encontró a ciertos discípulos. Discípulos eran personas que creían en Jesús. Discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de un maestro. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mi esposo y yo fuimos a echar fuera demonios el viernes en la noche. Es real. Dices tú: ay, ¿cómo esas cosas sobrenaturales, raras? Son reales. Pero nos dio, al que cree, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Fíjate, esto se cumple cuando Pablo un día llegó a una isla, después de que quedó en un naufragio, en un barco, llegaron a una isla y juntaron leña. Dicen que una serpiente muy venenosa en una isla, allá en las islas griegas, lo muerde a Pablo. Dice que Pablo sacude la serpiente y cae sobre la lumbre, y los que lo vieron ahí dijeron: este hombre cae muerto en menos de 5 minutos. Pero vieron que no le pasó nada. No le pasó nada, siguió y amaneció. Dijeron: este es un Dios, decían los de esa isla. Y Pablo pudo ser testigo de Cristo en ese lugar, porque vieron esta señal. Vieron que hay cosas mortíferas que pueden llegar a tu vida, pero estas señales seguirán a los que creen. Una serpiente puede ser cualquier cosa dañina que pueda venir contigo y no te va a hacer daño. Porque dice: y si bebieren cosa mortífera. Y a veces uno come comidas, a veces le digo a mi esposa: ay, vamos a comer así un lugar, y digo: ay, esto parece cosa mortífera, pero vamos a orar en el nombre de Jesús y no nos hace daño. Y dice: comerás cosa mortífera y no te dañará. Entonces, dice: no les hará daño. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, fíjate, aquí está hablando 5 señales diferentes. Algunos confunden el don de hablar en lenguas que viene en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, esa es otra cosa, ese es según el Espíritu quiere. Pero las lenguas a las que yo te estoy hablando por señal, por el bautismo del Espíritu Santo, son las lenguas que estamos leyendo aquí, que es una señal. Las lenguas que vienen en los dones, que es operación de fe, de milagros, de ciencia, de sabiduría, de diversas lenguas e interpretación de lenguas, esos son únicamente algunas personas en un cierto momento, cuando el Espíritu de Dios quiere, y pueden manifestar esos dones. Pero el regalo de las lenguas de la que estamos hablando, de la señal, es para todos, es para el que cree. Pero ¿para qué nos dio un idioma Dios? ¿O para qué vamos a estar hablando algo que no entendemos? Y es lo que yo quiero hoy enseñarte, la importancia. Mira, por ejemplo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es para el que cree. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Pones las manos. ¿No estás operando en el don de sanidad? Estás operando en lo que dice la palabra, que estas señales seguirán a los que creen. Y es a todos. ¿Sí estamos? Igual, si hablamos de
de los 5 señales de poder echar fuera demonios y todo, estamos hablando de las señales que es para todos en general. Ustedes pueden echar fuera demonios. ¿Creen en Jesús? Ustedes pueden comer cosa mortífera y no les hará daño. Ustedes pueden venir cosas que para cualquier persona puede ser mortal. A ti no, pero es a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Algunos dicen, no, es que está diciendo que hablen algún idioma. Las lenguas ha sido una de las cosas más atacadas y que el enemigo ha traído pensamientos al cuerpo de Cristo para que la gente no hable en lenguas. Porque no quiere que hablen en lenguas, porque hay un poder, porque es un arma que nos dio Dios a nosotros los cristianos muy poderosa. Y cuando se levanta una verdad como esta del poder y por qué hablamos en lenguas, el enemigo siempre va a tratar de traer pensamientos, decir, no, es que esto, en primer lugar, porque no es lógico. Pero nada de Dios y del poder de Dios es lógico, es sobrenatural. Y hay muchas falsas enseñanzas de una manera de explicarlo y de hacerlo lógico, porque el enemigo ha querido que la gente no use el don, la señal de la manifestación del don en lenguas. Cuando dicen la palabra que es orar en el Espíritu, y lo vamos a leer, es orar en lenguas. En lenguas. Entonces, vamos hasta aquí bien, amén. ¿Está claro? Muy bien. También en Hechos 8 vimos también como en un lugar donde eran también gentiles, de hecho era el pueblo enemigo, pegadito allá a Jerusalén, Samaria, donde estaban los samaritanos. El samaritano y el judío se odiaban, no se llevaban bien. Samaritano es considerado gentil, no era judío, eran aborrecidos, eran perrillos. Pero dice que oyeron que había ciertos creyentes ahí en Samaria y le pidieron a Pedro, porque Pedro dijo, bueno, si en la casa de Cornelio, que es romano, que era italiano, se manifestó y cayó el Espíritu Santo, hay creyentes en Samaria. Le dijeron, vamos a Samaria. Dice que fue Juan y Pedro a Samaria y llegaron ahí y que se toparon con que creían en el Señor Jesús, pero no habían recibido tampoco al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que poniendo sus manos sobre de ellos, el Espíritu Santo caía sobre de ellos. Y dice que ahí que había un cierto mago llamado Simón, un brujo, un mago, un embustero tal vez, que dice que a la gente en Samaria los tenía fascinados con sus trucos y que los iban siempre y escuchaban a ese mago porque veían que hacía cosas poderosas. Pero cuando ese mago dice que vio a los discípulos, a Pedro y a Juan, que a los que ponían sus manos recibían el don del Espíritu Santo, fue con ellos y les dijo, ¿cuánto cuesta que ustedes me den ese don para el que yo ponga las manos también reciba el Espíritu Santo? Se lo quería comprar y Pedro le dijo, tú con tu dinero sean malditos, porque no se puede comprar un don de Dios. Pero fíjate, para que el mago, esta persona, hubiera deseado eso, era porque había una manifestación. No era nada más porque decían, mira, recibe el Espíritu Santo y ya. Ay, qué bonito, recibe el Espíritu Santo y ya. No. El mago, esta persona, Simón, vio algo. ¿Qué dijo? Ay, híjole, aquí hay algo, aquí hay poder. Esto no es normal. Dijo, yo lo quiero porque quiero hacer lo mismo a quien yo ponga las manos. Entonces, hay un poder ahí. Y el hablar en lenguas es algo muy, muy poderoso. Y vamos a ver y vamos a aprender porque, como decía Pablo, yo quiero que todos hablen en lenguas. Del mismo Pablo decía, doy gracias a Dios porque yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Cuánto no hablaría en lenguas? Y le estaba diciendo a los corintios que habían llegado al abuso del hablar en lenguas, porque Pablo llegaba con ellos a la iglesia y todo el mundo estaba, y decía Pablo, hey, ¿qué pasa? No se les entiende, están asustando a la gente. O sea, lo están usando mal, porque no es de esa manera. Y Pablo dio muchas instrucciones de cómo se deberían de usar dentro de la iglesia. Pero la señal del hablar en lenguas, más que dentro de la iglesia,
porque aquí es donde menos lo debemos de usar, es para un uso personal. Es para que nosotros saquemos el provecho de esa arma que nos dio Dios y ese sistema de comunicación con Dios que Dios nos regaló por medio de su Espíritu Santo. Fíjate, ¿para qué sirve el hablar en lenguas? Número 1, dice en Hechos 10:46, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, dicen que les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando tú hablas en lenguas, tú estás alabando a Dios, tú estás glorificando a Dios. Dice la palabra que Dios quiere adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Muchas veces cuando yo no sé cómo alabar a Dios o siento que mi carne me pesa para entrar y alabarle a Dios, yo empiezo a orar en lenguas. Y comienzo a orar en lenguas y yo siento cómo en mí comienza a salir un fluir de mi espíritu con el cual después yo puedo comenzar con mi idioma, con español, a alabar a Dios. Pero el hablar en lenguas te va a ayudar a que tú puedas alabar a Dios. El alabar a Dios, el adorar a Dios te va a llevar a entrar a lo profundo. Te va a ayudar a entrar a su presencia. Te va a ayudar. Es muy poderoso. También, ¿para qué sirve hablar en lenguas? Para conocer a Dios y tener revelación. Dice 1 Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Cuando tú hablas en lengua no hablas a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Cuando yo estoy hablando en lenguas, no te estoy hablando a ti, estoy hablando con Dios. Oh, bribamo vose que breke sendele bekimo bromo josele que beke cobramajo solo mojose tilicaya. ¿Quién le estoy hablando? A ti no, tú no entiendes. Tampoco yo. Pero ahorita te voy a enseñar otra cosa. Pero estoy hablando con Dios. Estoy hablando con Dios. Dice, cuando oro en lenguas, recibo revelación de Dios y de su palabra. ¿Sabes qué es lo que a mí me sucedió mucho cuando comencé a orar mucho tiempo en lenguas? Porque a veces paso más tiempo. De hecho, el 80%, más bien 95% de mi tiempo de oración es en lenguas. Porque en tu idioma se te acaban las palabras, empiezas, gracias Dios y Señor, y te pido, Padre, que me pague la cuenta que me debe el gobierno y lo que quieras. Y se me acaban las palabras. Entonces, sabemos y hemos leído la palabra que a Dios no le gustan las vanas repeticiones. O sea, no podemos estar repite lo mismo. Dice Dios, bueno, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué me repites? Habla conmigo. Dios es una persona, no es un maniquí, una máquina. Dios es una persona y hablas con Él. Entonces hablo en lenguas. Cuando yo comencé a orar mucho tiempo en lenguas y comencé a pasar tiempo orando en lenguas, mucha revelación de Dios vino a mi vida. Comencé yo a entender la palabra y comencé a tener un entendimiento de Dios que no había nunca escuchado. En muchos casos que nunca había escuchado de ningún hombre. Y le dije a mi esposa, comencé a tener revelación de Dios que yo decía, ¿esto cómo va a ser posible? Dije, yo no lo puedo enseñar, porque si yo lo enseño, tal vez esto nunca lo he oído. Entonces me iba y buscaba en la computadora y me metí a buscar si alguien había hablado de eso alguna vez. Y me comenzaba a topar que personas que pasaban horas y horas al día orando en lenguas tenían la misma revelación. Uno es Andrew Wommack, uno de mis maestros favoritos en Colorado. Andrew Wommack pasaba horas, hasta 17 horas continuas, orando en lenguas. A Barry Bennett, otro también que estaba ahí. A Oral Roberts, de allá de Oklahoma.
personas que hicieron cambios extraordinarios en el conocimiento al cuerpo de Cristo. Kenneth Hagin. Personas que trajeron una revelación de la fe y del conocimiento de Dios como nunca había sido. Porque siempre la tierra y la iglesia ha estado llena de un conocimiento que se acopla muy bien al conocimiento del hombre. Si esto cuadra conmigo, está bien, eso es Dios. Si no cuadra, esto no es Dios. Pero Dios no es así. Dios es mucho más alto, dice la palabra, que nuestros pensamientos y mucho más profundo. Entonces no podemos cuadrar. Estos hombres tenían en común que pasaban horas y pasaban tiempo orando en lenguas. Y había una revelación, por eso decía Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. ¿Sabes quién tuvo más revelación de la gracia, de algo que no había sido escuchado? Ni los apóstoles que habían estado con Jesús entendían lo que Pablo obtuvo por medio de la revelación. ¿Y sabes cómo? Yo me imagino que Pablo oraba horas en lenguas. Por eso decía, yo hablo más que todos ustedes. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una revelación de la palabra de Dios? Deja de orar en el entendimiento un poco. No digo que no, ahorita vamos a ver eso. Pero ora en lenguas es poderosísimo. Dices tú, pero yo no oro en lenguas. Bueno, ahorita vamos a poner las manos sobre de ti para que recibas la señal de hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, y comiences a usar el sistema de comunicación con Dios, el sistema que Dios nos regaló y nos dio por medio de su Espíritu. Unos dicen, ya lo recibí, ya me voy. Ah, sí, yo fui bautizado y se acabó. El diablo les roba de su mente. No, es que aquellas lenguas sí, porque te sentías en ese momento muy high, muy elevado. Y algunos hablan en lenguas nada más cuando se sienten acá, súper espirituales, o cuando están las cosas bien difíciles. Y ahora sí, ahí de abajo empieza, pero no en lo normal. Y Dios quiere que tú estés en tu estado normal, que en tu tiempo normal tú estés usando ese sistema de comunicación que Dios hizo para que Dios para que tú hables con Dios. Fíjate lo que dice aquí. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Fíjate, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 2, del 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no estamos hablando de la sabiduría de este siglo. Hay gente muy sabia, filósofos y todo, pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La misma palabra que venía en 1 Corintios 4:12, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hablamos misterios. En la cita anterior que les leía, dice, más... Dice, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quieres entrar a lo profundo de Dios? Mira, yo no soy muy inteligente. Algunos me dicen, es que eres muy inteligente. Yo no soy muy inteligente. Yo no podía entender lo que ahorita entiendo y lo que te estoy enseñando y lo que he enseñado aquí en Gracia y Fe no viene de mí, no viene de qué tanto estudié, es porque Dios me las ha revelado. Y una vez que yo tengo confirmación y opero y camino en ello, yo te estoy diciendo eso porque yo camino en ello. Yo obtengo revelación de Dios y conocimiento de Dios y de lo profundo de Dios y cómo es Dios, porque paso tiempo orando en lenguas. ¿Tú quieres conocer a Dios?
Tú piensas que te lo va a revelar hombre, carne y sangre. Tú vas a ir y decir, el predicador. Lo que te estoy enseñando ahorita no te lo puedo revelar yo con mis palabras. Tiene que ser el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Pero ¿sabes cómo lo vas a traer tú para que tengas poder? Porque el Espíritu y el hablar en lenguas te lo dio Dios como una herramienta para que tú tengas resultados. Para que tú tengas resultados. Tú como cristiano, sin el poder de dar resultados, y uno de ellos es el poder de hablar con Dios, misterios en lenguas, donde Él te muestra lo profundo de Él, porque ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu que está en Él? ¿Quieres conocer más de Dios? Necesitas orar en lenguas. Kenneth Hagin en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma, un hombre que revolucionó la iglesia de los años 50 en adelante, con un conocimiento de fe que jamás se había escuchado. Comenzó a hablar cosas que lo comenzaron a criticar y a decir, porque todas las iglesias ya habían cuadrado bien a Dios, todos en la lógica, porque podemos leer la Biblia y la podemos leer con lógica, y cuadrar a Dios a lo que a nosotros nos parece lógico. Decimos, Dios, tú cabes en esta cajita, no te muevas para acá porque ya no eres Dios. Y cuando Kenneth Hagin comenzó a tener revelación de fe, hizo el instituto, se llama Rema, el instituto bíblico muy famoso. Él comenzó a tener una revelación de fe como nunca. Y comenzó a suceder un avivamiento en su iglesia. Y comenzaron a suceder cosas poderosas. Porque él era un hombre que pasaba tiempo orando en lenguas. Hay un hombre, es un general. Le llamamos general porque es de los... Vienen en YouTube, lo pueden buscar, generales de la fe. Y ahí va a estar un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era un hombre en los años finales de los 800, 900, principios. Era un hombre simple, era un plomero. Su trabajo y lo que se dedicaba era plomero. Llegó al evangelio, no sabía leer, su esposa dice que lo enseñó a leer y dice el único libro que aprendí a leer porque no sabía leer, no era educado, no tenía educación. Fue la Biblia, su esposa lo enseñó a leer la Biblia. Y dice, es el único libro que he leído, no he leído otro libro. Pero Smith Wigglesworth, él oraba horas en lenguas. Decía Smith Wigglesworth que cuando él se levantaba, lo primero que hacía al salir de su cama y ponerle el pie afuera de la cama era Brahma, Soko, Brobo, Seke, Prima, Soko, Brahma. Y comenzaba a hablar en otras lenguas. Smith Wigglesworth tiene registrado que resucitó a más de 10 personas de los muertos. ¿Sabes que en la Biblia únicamente aparecen 7 y 2 que también creo que fueron resucitados? Uno fue Pablo cuando lo pedraron y otro Jonás en el vientre del pez que lo tragó. Pero de ahí de los demás que fueron resucitados por Cristo, por los profetas, por Elías, por Pedro, por Pablo, eran 7, 9 en la Biblia. Smith Wigglesworth resucitó más de 10 personas registradas. ¿Sabes qué hacía Smith Wigglesworth? Se levantaba y lo primero que hacía cuando ponía un pie afuera de la cama era orar en lenguas. Todos los hombres de Dios. Estaba oyendo a Richard Roberts, el hijo de Oral Roberts, no sé si alguien ha oído a él. Él creó una ciudad que se llama la Ciudad de la Fe en Tulsa, Oklahoma, The City of Faith. Así se llama. Yo vivía ahí pegado a City of Faith porque yo estudié allá piloto aviador comercial. Y yo vivía a unas cuantas cuadras del lugar ese que se llama City of Faith, la ciudad de la fe. Y en ese lugar, a Oral Roberts, Dios le habló un día y le dijo, tú vas a construirme una universidad y una ciudad y una universidad donde van a glorificar mi nombre y van a ser hombres que van a salir de aquí universitarios, conociendo el evangelio y sirviendo a Dios. Y dice Oral Roberts, era un hombre de su casa eran campesinos. Y dice que fue a ese lugar y que iba su hijo Richard
con él, como a 20 minutos afuera de la ciudad en ese tiempo, en Tulsa, Oklahoma. A 20 minutos afuera llegaban a ese terreno que era puro monte. Y ahí empezaba, dice Richard Roberts, que oía a su papá. Oh, rabacase, tembre, sí, capapracete, le ve que. Dice que lo veía y lo escuchaba a su padre hablar por muchas horas y tiempo en lenguas. Y luego comenzaba a hablar en inglés, en su idioma, y decir: oh Señor, entiendo lo que me dices. Ahora sé, Señor, lo que tengo que hacer. Eso sí yo lo puedo hacer. Y seguía hablando. Dice, yo tenía 4, 5, 6 años de edad y veía a mi papá cómo hablaba y cómo le contestaba, y parecía que tenía un diálogo con Dios. Oral Roberts no tenía dinero para construir la universidad. Los edificios son impresionantes, costaron millones y millones de dólares. No tenía dinero para hacer eso que Dios le había llamado a hacer. Era imposible. Era un granjero de familia que venían de gente de campo. Dice, y Dios me llamó a hacer algo que era imposible, pero dije: Señor, si tú dices, si tú me hablas, si tú dices que yo haga esto, yo lo puedo hacer. Decía, no sé cómo. Y dice que llegaron y comenzaron a llegar personas que lo comenzaron a ayudar, y con millones y millones de dólares construyó lo que es The City of Faith, la ciudad de la fe, ahí en Oklahoma. Y fue debido a que él pasaba horas orando en lenguas. Ya grande, Oral Roberts, para morir, mandó llamar a varios. Le dijeron: llamen a ciertos ministros que vengan aquí y que yo pueda orar por ellos. Y uno de ellos que fue y estuvo en ese lugar fue Andrew Wommack, el que les digo que es mi maestro favorito. Y dice que llegó ahí y lo que más le dio provecho a Andrew Wommack de lo que oyó decir de Oral Roberts es: hablen en lenguas. Porque cuando hablas en lenguas, hablas con Dios misterios, y Dios te da dirección, Dios te pone, Dios mueve en el mundo espiritual lo que tú necesitas. Muchas veces tú no ves resultados y no ves el poder de tener resultados en tu vida porque no oras en lenguas. Porque no oras en lenguas. Y le dijo: ora en lenguas, porque le dijo Andrew Wommack: yo tengo también una visión que Dios me puso de una universidad, un instituto bíblico, y cuesta, lo que me mostró, millones y millones. Y yo he ido a ese lugar con mi esposa y es un lugar hermoso. Las instalaciones, el auditorio, es un lugar que ha costado millones de millones de millones de dólares. Creo que decía que simplemente para tenerlo funcionar al mes, de los gastos que lleva ese lugar y ese ministerio, creo que decía que eran alrededor de 4 millones, 3 millones de pesos, de dólares por mes. Requería únicamente para que ese lugar estuviera funcionando. Y te estoy hablando de que Andrew Wommack pasó tiempo que no tenía ni para comer. Su esposa misma, él dice: mi esposa me aguantó, porque yo bien pude ir a pedir trabajo a McDonald's, pero yo le dije: Señor, tú me vas a mantener. Yo te estoy sirviendo y tú me vas a mantener. Y dice que él no entendía la sabiduría de Dios, que dice Dios: yo pongo bendición en ti donde pones tus manos para hacer. Y dice que él regresó de ahí con Oral Roberts con el pensamiento: necesito orar en lenguas más. Dice que comenzó a orar en lenguas y pasaba horas. Dice que en unas 2 semanas llegaron personas, llegaron ayuda y llegaron millones y personas que aportaron millones de dólares al ministerio para que se construyera la universidad que ahorita se llama Caris y que hay en muchos lados del mundo, y que es un ministerio enorme. ¿Cómo? Orando en lenguas. Si tú dices: es que yo lo hago con mi habilidad, tu habilidad es limitada, mi habilidad es limitada. Pero cuando usamos la habilidad de Dios en nosotros, es cuando comenzamos a ver lo sobrenatural y comenzamos a ver cómo las cosas dan resultados. No es con tu fuerza, dice la palabra, no es con ejército, no es con espada, dice la palabra, es con mi espíritu, dice el Señor. Hay un poder. ¿Y sabes qué quiere el enemigo? Que tú no ores en lenguas, que tú digas: no, espérame, eso no, a ver. Y hasta digas: bueno, pues ¿qué lengua hablará? ¿Será
algún dialecto de Brasil o cual, no te pongas a pensar de dónde es, ni interesa que sea. Porque aún en Isaías capítulo, creo que es en Isaías, déjame ver si creo que lo anoté aquí, creo que es 23:11. Isaías 28:11, si lo ponen. Cientos de años antes de que viniera el bautismo del Espíritu Santo. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Y si leéramos los versículos que están antes, dicen un poquito de aquí, un poquito de allá, una letra de aquí, una letra de allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y sabes que hay diferentes niveles de hablar en lenguas. Yo fui de los que me tardé. Hay personas que llegamos y oramos y en ese momento, pero qué bárbaro, hablan un lenguaje tan vasto y tan grande de lenguas. Pero yo fui de los que me tardé, yo estaba como los tartamudos, empecé porque en lengua de tartamudos y en una lengua. Decía Andrew Womack, yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas, decía mi mente, porque decía yo venía de la iglesia bautista y ahí hablar en lenguas eso es del diablo. Entonces yo recibo el bautismo del Espíritu Santo y yo vengo de la iglesia bautista y yo vengo con la mente que eso no está bien, eso no está correcto, decía Andrew Womack. Entonces yo me forzaba, dice, porque se requiere fe, porque se requiere ir contra tu mente, decir, ¿qué es esto que estoy diciendo? Porque tú no lo piensas cuando lo dices y como no tiene sentido, dices, ¿qué es esto que estoy diciendo? O estás esperando el momento high donde estás alabando a Dios y todo para decir estas sí son lenguas o no. O operar simplemente por fe y empezar por fe, articular palabras que no tienen sentido para ti. Entonces decía que él luchaba en su mente. Dice, y duraba 2 horas orando en lenguas porque luchaba para decir no si es. Dice, un día estaba tanto tiempo y comencé a quedarme como el tartamudo ahí orando tanto tiempo. Dice, que dije, bueno, ¿qué estaré diciendo? ¿Seré yo? Dice que en ese momento tocaron la puerta de su casa después de 2 horas y entró una persona llorando que tenía años que no lo veía y le dijo, Andrew, vengo aquí a decirte de mi vida esto, aquello. Y dice, Andrew lo oía. Y dice, Andrew Womack dice ahí, bueno, pues el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes lo que has estado haciendo estas 2 horas? Orando por él. Orando por él. Y él no sabía que estaba orando por él y él llegó ahí y su vida fue restaurada y comenzó a hablar con él. Porque él no sabía cuando estaba orando por quién oraba. El Espíritu Santo a veces me despierta en la madrugada y no sé por quién oro. Porque también el Espíritu Santo nos ayuda a interceder por otras personas. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando oramos en el Espíritu de Dios comienza a interceder por nosotros. El Espíritu Santo dice que somos edificados en nuestra fe cuando oramos en el Espíritu Santo. No voy a terminar, voy a tratar de... Pero hay un poder, tú tienes en ti, si recibiste el bautismo del Espíritu Santo, un arma poderosísima. Dice que hablamos, cuando oramos en el Espíritu nos ayuda a orar como conviene. Sabes que cuando oramos nosotros en nuestro propio idioma, no oramos muchas veces como conviene, porque oramos egoístamente. Muchas veces no oramos la voluntad de Dios, pero cuando tú oras en el Espíritu, tú estás orando la perfecta voluntad de Dios. Y estás orando como conviene, como te conviene a ti, para tener resultados en tu vida. Porque nosotros dicen, bueno, pero Jesús no oraba en lenguas, pero Jesús oraba la perfecta voluntad de Dios. Jesús pasaba horas orando. Y dice, pero no en lenguas, no, él no necesitaba lo que tú y yo no necesitamos, porque él oraba
en la perfecta voluntad de Dios y en perfecta credulidad. Él creía, él tenía la fe perfecta. Tú y yo no tenemos la fe perfecta. Si oráramos y supiéramos por lo que estuviéramos orando, nos espantaríamos muchas veces y diríamos, ay, ¿qué es esto? Lo bueno que no entendemos, porque de esa manera tú no puedes interferir con tu incredulidad, porque tú estás orando la perfecta voluntad de Dios y estás orando en perfecta fe. Y cuando estás haciendo eso, cosas están sucediendo en el mundo espiritual a tu favor, en tu vida. Tú ves muchas cosas y esperas que sucedan y a veces ves y no sucedan porque no estás usando la habilidad para que las cosas sean hechas. El arma, hablar en lenguas. Es poderosísimo, poderosísimo. Si me acompañas, vamos a invitar a las personas, aquellos que digan, yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal